Bueno, pues buenas tardes. Está con nosotros la doctora Natalia Márquez, oftalmóloga del Hospital en Navalmoral de la Mata y miembro de la Sociedad Española de Retina y Vítreo. Y nos va a hablar de las últimas novedades que se ha hablado tanto en el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo de esta primavera, tanto como del Congreso de Eurretina que se ha celebrado en este mes de septiembre. Entonces le voy a ceder la palabra a ella va a hacer una presentación y luego al final pues haremos un pequeño coloquio. Cuando quieras, Natalia. Buenas tardes a todos. Gracias, Javier, como siempre, por la invitación a mí a participar en la sociedad. Yo un poquito os voy a contar lo que he vivido este año en dos grandes congresos, como son la CERD, que se celebró en Madrid, y en Euretina, que afortunadamente tuvimos la suerte de celebrarlo en Barcelona. Y un poquito poner en conocimiento de las cuestiones o los temas que se trataron sobre miopía patológica, no todos, porque sería inabordable, pero quizá los más importantes o los más destacados del Congreso, ¿vale? Voy a compartir la presentación, si me dais un minutito, y vamos allí. Bueno, como os he comentado, el 27 Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo se celebró en Madrid este año y tuvimos la suerte de contar con grandes ponentes en lo referente a la miopía. Yo os voy a ir presentando un poquito cada que comentó cada ponente, y luego en el turno de preguntas pues sí que podemos aclarar alguna duda si la hubiera. Am, el doctor Ignacio Flores, con su grupo de trabajo, nos trajo una presentación sobre la progresión de la maculopatía miópica y la influencia del estafiloma posterior con afectación macular. em, Ellos analizaron el patrón de progresión de la maculopatía miópica en un grupo de 775 ojos miopes magnos de 365 pacientes. Por supuesto, utilizaron la clasificación del sistema ATN y con un seguimiento mínimo de 2 años. En los resultados que obtuvieron de ese estudio, detectaron que la progresión de la maculopatía miópica fue del 42% en los ojos, con un seguimiento medio de 4 años. Esta progresión se correlacionó con el empeoramiento de la agudeza visual, y el estafiloma posterior, especialmente con afectación macular, mostró mayor progresión de la maculopatía. El componente atrófico progresó en un 21%, el componente traccional en un 22% y el componente neovascular en un 11%. Como conclusión a su estudio, podemos decir que hay una progresión significativa de la maculopatía miópica en el curso natural de la enfermedad, comprometiendo la agudeza visual, y que se asoció significativamente al estafiloma posterior, especialmente con afectación macular. Un poco explicando lo que nos vino a contar el doctor Ignacio Flores, es que la maculopatía miópica al final es la principal causa que provoca deterioro visual en los pacientes altos miopes, y que lo asociaron a al estafiloma. Sabemos que hay a día de hoy en la clasificación antigua 10 tipos de estafiloma, y no todos tienen el mismo riesgo de presentar progresión de maculopatía. En este caso se asoció al estafiloma posterior con esta afección o afectación macular. Siguiendo el curso del Congreso, am, nos encontramos con la presentación de la doctora Elena Ros Sánchez, también con su grupo de trabajo, quien nos habló de la maculopatía en domo y nos hizo un análisis descriptivo de la maculopatía en domo en un centro terciario. Nos contó, bueno, primero para los pacientes, ¿qué es la maculopatía en domo? Es justamente la situación, vamos a decirlo para que se entienda, teóricamente inversa al estafiloma. El estafiloma posterior es una protrusión de la esclera y de los tejidos retinianos y coroideos hacia atrás, mientras que la maculopatía en domo es una protrusión convexa hacia adentro del ojo, ¿vale? Esta maculopatía en domo, aunque no es excluyente de los miopes, se encuentra con gran frecuencia en pacientes altos miopes. Su principal complicación es la presencia de fluido subretiniano. La detección se realiza por OCT y se hizo un estudio retrospectivo de 65 ojos de 40 pacientes, clasificando tres grupos: los pacientes donde no se encontraba ese fluido subretiniano, aquellos que lo tenían presente y aquellos en los que ese fluido se asociaba a una membrana neovascular coroidea, que es otra complicación de la maculopatía miópica.
Un 72% de los pacientes del grupo de estudio fueron mujeres, un 67% presentaron fluido subretiniano. En cuanto al tratamiento, se utilizaron, o sea, analizaron las diferentes formas de tratamientos que se utilizó, entre ellos los antiangiogénicos, la terapia fotodinámica, el láser subumbral y los antagonistas de mineralocorticoides. La pérdida visual de estos pacientes se debió a las complicaciones como la alteración del epitelio pigmentario de la retina, el desprendimiento neurosensorial y el desarrollo de membranas neovasculares coroideas. Las diferentes modalidades terapéuticas tuvieron pobres resultados terapéuticos, exceptuando cuando el fluido subretiniano estaba asociado a una neovascularización coroidea miópica. Como conclusión, la pérdida visual se debe a las complicaciones, la más frecuente, el fluido subretiniano. El OCT radial es el mejor método o el método de elección para detección de la maculopatía en domo y es más frecuente en miopes, altos miopes a partir de un equivalente esférico de 6 dioptrías. Y si se sospecha la presencia de una neovascularización coroidea miópica, la realización de una OCTA puede ser útil para detectar neovascularización coroidea e indicar el tratamiento antiangiogénico. En el resto de los casos no existe tratamiento eficaz demostrado a la fecha. Para explicarlo un poquitito y que podamos comprender todo, esta maculopatía en domo, la principal, digamos, problemática que nos supone a nosotros como médicos o como oftalmólogos es esa presencia de fluido. Lo que la doctora pudo demostrar con su estudio es que no todos los fluidos son iguales y que si este fluido se asocia a la presencia de membrana, es donde realmente tiene cabida la indicación del antiangiogénico. Entonces, a día de hoy, con la utilización de la OCTA, podemos detectar rápidamente esa membrana y instaurar un tratamiento si es oportuno. Y en los casos en donde no se detecta, sabemos que el resto o nos ha podido demostrar que el resto de los tratamientos, pues aunque se puede utilizar, tienen resultados menos prometedores o menos contundentes que la utilización de antiangiogénicos si realmente se detecta la presencia de una membrana neovascular. Siguiendo con el congreso, con las presentaciones, uy, llegamos a lo que fue la mesa redonda de retina médica. El congreso nuestro va estructurado en diferentes comunicaciones, tanto orales como comunicaciones en panel y en distintas mesas redondas de distintas secciones de retina. En este caso, el doctor José María Ruiz Moreno nos hizo una ponencia sobre la actualización en maculopatía miópica. Presentó, bueno, muchísimos artículos de interés, pero hizo hincapié principalmente en lo que ya hemos comentado con Javier en otra ocasión sobre la clasificación ATN y su impacto tanto para la vigilancia como para la interpretación y la aplicación pronóstica en la maculopatía miópica. Todos conocemos ya qué es la clasificación ATN, porque lo hemos hablado y está explicado. Es aquella clasificación donde ponemos de manifiesto los tres componentes de daño básico que afectan a la maculopatía miópica, como son la atrofia, la atracción y la neovascularización. Y esta clasificación nos ha permitido monitorizar y estudiar mejor a los pacientes miopes. Utilizaron una amplia base de datos de más de 800 ojos con un largo axil arriba de 26 milímetros de mercurio, estudiados con imagen milímetros, estudiados con imagen multimodal. Esta base de datos sirvió un poco para poner a prueba esta clasificación ATN y darnos cuenta de que realmente es fiable, fiel y reproducible, y siendo la misma validada y refrendada por diferentes ensayos y estudios clínicos. También nos habló sobre la detección de biomarcadores en la maculopatía miópica, sobre todo en la maculopatía neovascular, siendo de peor pronóstico la detección de los vasos esclerales perforantes, mientras que de mejor pronóstico cuando encontramos como biomarcador al complejo arteriovena dilatado. Estos son una serie de vasos que aparecen en la parte posterior del ojo cuando hacemos un OCT asociado a una neovascularización coroidea y detectamos un tipo u otro tipo de vaso, nos permite un poco determinar el pronóstico y la respuesta terapéutica en esos casos puntuales. Este biomarcador es muy útil a la hora de predecir lo que pueda suceder bueno, estar más o menos alerta en cuanto a la cantidad de revisiones y de tratamiento que podemos aportar al paciente. Por otro lado, nos habló de la diferencia entre el largo axil y el estafiloma posterior, siendo clave, y ya hemos hablado anteriormente de esto, el pronóstico en la maculopatía
del estafiloma, su tendencia a ser bilateral y a la simetría, dando especial relevancia al estafiloma de ubicación posterior, y siendo este un factor determinante en la maculopatía miópica, implicando peor visión y peor gravedad de la maculopatía. Am, También nos comentó la nueva ventana de estudio que abre la detección o el descubrimiento del receptor de la megalina implicado tanto en el largo axil como en el estafiloma. Este receptor parece estar implicado en el crecimiento del ojo y justamente en el desarrollo del estafiloma y podría a futuro ser una diana incluso terapéutica. Finalmente, el Congreso, bueno, concluyó con la mesa redonda. Hubo muchísimos artículos y comunicaciones en panel o comunicaciones libres, pero yo creo que las más relevantes son las que os he contado y como veis, pues hacen mucho hincapié en la clasificación ATN, en abordar adecuadamente el pronóstico de estos pacientes, en tratar de determinar factores que puedan ser de utilidad para definir el pronóstico y a aportarles un tratamiento más clave y oportuno a los pacientes. Ahora sí nos movemos hacia Barcelona, hacia Euretina, en el congreso, en el 24 congreso que afortunadamente tuve la oportunidad de estar. Se desarrolló en septiembre, entre el 20 y el 23 de septiembre, en la ciudad de Barcelona. Recordemos que este es el congreso, la reunión europea de retina, y tuvimos la suerte de tener a España como sede. Por otro lado, o sea, la mesa de miopía que se desarrolló el día domingo fue magnífica y hay que destacar que de los seis ponentes invitados, tres eran españoles. Y eso es muy importante, eso significa que tenemos una alta representación en la miopía patológica y sobre todo en la investigación en la miopía patológica. Los moderadores de la mesa de miopía fueron la doctora Kyoko Onomatsui y el doctor José María Ruiz Moreno, otra vez contándonos todos los avances. En esta mesa se habló de distintas cuestiones y vamos a empezar por la doctora Williams de Reino Unido que nos contó, nos habló de la genética. Nos explicó la diferencia entre la diferencia entre la miopía simple, la genética que implica la miopía simple, donde se ven implicados más de 400 genes y que es poligénica y que estos genes además no son genes que van a determinar el daño de una estructura única, sino que se ven afectados diferentes estructuras del ojo, lo que hace muy difícil asociar a la miopía simple a un solo gen, por supuesto. Y la miopía mendeliana, donde sí que hay un entorno a 80 genes, pero recordemos que esta es la miopía que está relacionada generalmente con síndromes específicos, tanto oftalmológicos o como enfermedades del tejido conectivo, del colágeno. Am, todos sabemos, digamos, sobre todo en la miopía simple, su herencia poligénica, se ha producido una investigación y la identificación de número de genes nuevos, pero con una gran variabilidad en los componentes anatómicos del ojo. Luego nos habló de lo que son los Polygenic Risk Score, que es una serie de escala genética que se puede utilizar para predecir el desarrollo de miopía. Es útil y se puede también utilizar para predecir el grado de miopía que desarrollará el paciente, pero a día de hoy no ha permitido determinar el riesgo de la maculopatía miópica. Y recordemos que esto tiene mucha relevancia porque al final de lo que los pacientes suelen perder visión a lo largo de los años es a causa de la maculopatía miópica. Am, Luego tuvimos a otra representación española, el doctor Jorge Ruiz Medrano, de España, que nos contó o nos habló sobre biomarcadores en miopía y enseñó una gran cantidad de artículos y publicaciones que surgen del grupo de trabajo del doctor y principalmente, bueno, nos destacó a la maculopatía miópica como principal causa de pérdida visual en la miopía patológica, la importancia pronóstica, y aquí volvemos a repetir, del vaso esclerante, el vaso escleral perforante en la neovascularización coroidea miópica, y que la presencia de estos vasos que se pueden ver a través del OCT, que es una prueba simple y no invasiva que solemos hacer cuando detectamos una membrana neovascular en un paciente, nos denota mayor agresividad y peor respuesta terapéutica en un paciente que tiene una neovascularización, a diferencia de la comunicación arteriovenosa, pues que muestra que ese paciente va a tener un mejor comportamiento tanto en la evolución como en la necesidad de tratamiento.
También nos habló de la presencia del estafiloma posterior como predictor de peor afectación del polo posterior en cualquiera de los componentes de la clasificación ATN, tanto atrófico como traccional como neovascular. Luego el profesor o el doctor García Arumí, también de España, nos aportó su experiencia sobre desprendimiento de retina reumatógeno y desprendimiento de retina secundario a los agujeros maculares, su gran experiencia quirúrgica en la maculopatía miópica traccional, llegando a la conclusión de que el desprendimiento de retina es más frecuente, más comúnmente bilateral y se produce en pacientes más jóvenes y con mayor largo axil en los pacientes miopes, que los desgarros gigantes son más frecuentes en miopes y también son más frecuentes bilaterales y también de mayor tamaño. Desarrolló la fobiosquisis y su alta probabilidad de desarrollar agujero macular y hizo hincapié y nos enseñó a través de varios vídeos quirúrgicos la importancia de utilizar una adecuada técnica quirúrgica. Por supuesto, con los grandes avances que tiene actualmente la instrumentación quirúrgica en lo que hace a la visualización, a la miopía, etcétera. La doctora Ono Matsui, que también fue moderadora de la sesión, nos enseñó un estudio de investigación donde se utilizó el OCT para medir la densidad y la orientación de las fibras esclerares dependiendo de la polarización de la luz. Y esta técnica abriría una nueva vía de investigación a las alteraciones estructurales del polo posterior en la alta miopía, especialmente al estudio de la orientación de las fibras esclerales en lo que atañe a la maculopatía endomo y al estafiloma. Y como veis, volvemos a hablar de estas dos, protrusiones o deformidades del polo posterior del ojo que al final son de gran importancia para el paciente miope. Y finalmente, la doctora Cheung de Singapur nos habló sobre la neovascularización coroidea secundaria a miopía, su tratamiento actual, el uso de la OCT como diagnóstico y monitorización para la neovascularización y la importancia de utilización del OCTA en el diagnóstico diferencial, porque muchas veces estas neovascularizaciones se asocian a pequeñas hemorragias y pueden confundirse con hemorragias subretinianas, entonces la OCTA nos abre la posibilidad de diferenciar ambos problemas. También nos enseñó o nos volvió a refrendar la utilización de la terapia antiangiogénica como tratamiento de elección para la neovascularización coroidea miópica, am, siendo actualmente de media un par de inyecciones necesarias para el control, pero por supuesto depende de cada caso individualmente. También ha demostrado que la isquemia, el daño mecánico y la inflamación podían ser futuras dianas terapéuticas. Bueno, con esto dio por concluida la sesión de miopía en el Congreso. Y si bien, como digo, hubieron muchísimos estudios, ensayos, artículos y publicaciones, yo creo que estas han sido un poco las más relevantes porque, como se puede ver, han abordado diferentes partes, ¿no? Hemos hablado de genética, hemos hablado de biomarcadores, de clasificaciones y factores predictores, de tratamiento respecto, por ejemplo, a la neovascularización coroidea, de tratamiento quirúrgico también así, y de nuevas oportunidades de investigación como el gen de la megalina o como, por ejemplo, la utilización del OCT para detectar distintas alteraciones estructurales a nivel de la esclerótica. Y nada más, Javier, que contarte. Espero o Pues escucho tus preguntas y dudas. sí, 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 fenomenal. Tengo ahí varias preguntas. Una que no conocía yo, al menos, ¿qué es la OCTA? Bueno, lo explico la OCTA. La OCTA es una OCT que lo que nos permite es ver el movimiento, lo voy a explicar un poco sencillo para que los pacientes lo puedan Sí. comprender, el movimiento de las células sanguíneas dentro de los vasos. Ah, Funciona igual que la OCT, pero como mide, va a medir digamos, ese movimiento, nos permite ver estructuras vasculares muy pequeñitas. Y Ajá. entonces nos permitiría identificar en distintos estratos de la retina las capas vasculares de la retina. Entonces, nosotros esperamos ver en esas capas vasculares distintos patrones que son normales. Cuando aparece una vascularización anormal en esas capas de la retina, nos permite detectarlas. ¿Sí? A nosotros antiguamente para ver ese tipo de
de vasos utilizábamos técnicas como la angiografía fluoresceínica, que llevaba un Mm, contraste, pero tiene sus diferencias porque es verdad que la angiografía fluoresceínica sigue utilizándose, teniendo gran indicación, pero esta técnica nos permite detectar el vaso, en qué capa está. La diferencia que no tiene con la angiografía es que no permite ver si ese vaso está fugando o no. Aún así, en el paciente miope magno, que suele tener mucho daño atrófico, traccional, o sea, suele tener las estructuras bastante desestructuradas, para decirlo de alguna manera, y hacer una angiografía fluorescénica convencional a veces suele ser difícil porque se enmascara la tinción con otras alteraciones que presenta ya el paciente. Entonces, esta OCTA nos permite ver con bastante claridad la presencia o no de estos vasos que van a ser determinantes. No sé si recordáis un poquito una de las primeras charlas que hablamos de la maculopatía en domo, donde discernir si había o no una membrana neovascular tenía una importancia a la hora de indicar un tratamiento o no indicarlo, o saber esperar que ese tratamiento vaya a ser o no eficaz porque está esa membrana. Por supuesto, la OCTA tiene muchas aplicaciones más, pero en el caso que nos atañe, pues es lo que nos viene a contar aquí la doctora. O sea, podría tener como un nivel de resolución mayor para detectar una neovascularización en estados más primitivos, más No, precoces. no, no atañe a lo primitivo o lo no primitivo. La diferencia está en que lo que detecta funciona igual que una OCT normal, es decir, es a través de Mm. interferometría con un rebote de luz, pero nos rebota la luz en un movimiento y detecta ese movimiento. Ese movimiento va a ser evidentemente una célula sanguínea circulando por un vaso. Y entonces nos va a mostrar que está ahí esa neovascularización Vale, vale. Ujú. vamos a decirlo, no es tan así, pero para que se pueda comprender, quizá una resolución mayor para ver esas microvascularizaciones a Eso es. diferencia de la OCT convencional, Ujú, ¿vale? Pero porque nos va a mostrar flujo, movimiento. ujú. ¿Mm? Y otra cosa que has comentado de la aporte de la doctora que ha hablado de genética, Ujú, eh, de todos los genes que están, que según ella están implicados para la miopía simple. ujú. No tiene que ver nada con la miopía magna. No, bueno, vamos a Pues decir, tiene que ver poco, vale, nada, ella nada. separó, digamos, la miopía, aquí no dividían la miopía patológica, Mm, hablaban de la diferencia genética, la miopía mendeliana, que llamamos, es la miopía asociada a patología tanto oftalmológica o sistémica. Y ahí sí hay digamos, un coto más pequeño de genes. Sin embargo, claro, la miopía simple, no hay, a día de hoy no se puede identificar genes puntuales, sino que hay gran cantidad de familia de genes. genes, digamos. Y claro, bueno, hasta, digamos, en el estudio que está hecho, se habla arriba de 440 genes implicados, pero el problema es que cada gen está implicado en una estructura anatómica diferente. ¿Vale? Recordemos que para que el ojo sea miope y largo o sea, no se mueve una única estructura, sino que son muchas estructuras y entonces eso es lo que dificulta el aislar un gen único para la miopía, porque Imposible. son muchas Imposible. claro, no es que no se encuentre, es que no puede ser, porque es Sí, que son justamente varios un problema genes poligenético. que intervienen de una forma u otra que combinados producen un daño. Efectivamente, también habló justamente eso, de que en esa miopía simple, el impacto de los factores medioambientales era muy importante, Ujú. o era relevante, digamos, a Sí, diferencia que de la digamos otra, que la pueden miopía mendeliana, disparar. donde lo que está genéticamente determinado es lo que se desarrolla. En este caso, es de otra manera. Hay un componente genético, pero además poligénico, es decir, muchos genes implicados de distinta manera y encima los factores medioambientales que le imprimamos a esa persona en su desarrollo. Entonces ya la situación se complica a Vale. la hora de ponerle un gen único, Sí, eso porque sí, no es eso posible. yo creo que es imposible, vaya. Claro, eso es que no es posible Es porque no es de esa imposible, manera. claro, porque no es el funcionamiento ese. Entonces, Efectivamente. entonces, y luego has comentado
el este mendeliano, el tema, has hablado de síndrome, ¿la miopía Ujú. patológica sería un síndrome o No, no? a ver, por ejemplo, lo que hablamos de miopías sindrómicas son aquellas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Stickler Es o correcto. determinadas enfermedades, e Perfecto. incluso enfermedades del tejido conectivo, donde el paciente además presenta miopía, ¿vale? Hablamos de Eso es. eso, Eso, eso eso es concretamente, lo que había ¿vale? entendido, porque luego, Claro, sí, 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 no atañe directamente a la claro. miopía patológica. Porque recordar que definir la miopía patológica en sí era, digamos, es bastante complejo. Hablamos, le ponemos un largo de ojo, un equivalente esférico Sí. y en general una serie de alteraciones estructurales del polo posterior para decir que ese paciente es un miope patológico, pero no hay un corte único, ¿no? O sea, es decir, ¿puede un Ujú. paciente de menos 5 dioptrías que tiene un estafiloma posterior y atrofia y tracción ser un miope patológico? Pues lo es. Sin embargo, un paciente a lo mejor de 6 dioptrías justitas, que sería clasificado como miope patológico, pero que su retina está súper normal, no progresa en el tiempo, no tiene daño atrófico progresivo a lo largo de los años. Lo podríamos Ujú. categorizar como un alto miope sin miopía patológica, ¿vale? Entonces, ese corte es difícil de poner, ya eso cuando hablamos de la clasificación ATN Sí. también lo discutimos, es un corte muy difícil de determinar porque aunque nosotros ponemos arbitrariamente un número, ah, y pasa lo mismo un poco, o sea, en la miopía mendeliana, ¿no? Porque son genes concretos que van a provocar enfermedades concretas, pero en el resto, poner un gen o una medida exacta es difícil. La tenemos que poner para poder hacer los estudios, para poder definir al Ujú. paciente y poder decir, bueno, a partir de aquí vamos a considerarlo miope patológico. Pero como digo, un paciente de menos 6 que a lo largo de toda su vida no presenta daño progresivo de su miopía, ni de su fondo de ojos, ni atrofia, ni alteraciones en ninguno de los componentes, podríamos decir que es un miope simple alto. Lo que no sabemos, porque hay la población de miope magno, aunque sea alta, son, digamos que el porcentaje de miope magnos que desarrollan patología no es tanto. Ujú. Entonces, lo que no se sabe es qué factores genéticos o no hacen que ese miope magno pueda desarrollar patologías A asociadas. ver, lo que se pudo con este estudio genético que se hizo, Ah, sí. o con este análisis de los genes, se puede a día de hoy sí que predecir qué paciente puede ser miope y qué paciente puede ser alto miope, pero no se puede predecir qué paciente va a desarrollar maculopatía miópica o Eso daño es, miópico. Eso no correcto. se puede. A día de hoy no, probablemente en el futuro sí, Vale. pero a día de hoy no se ha conseguido predecir desde el estudio genético quiénes desarrollarán o no Mm. daño. Si se ha conseguido predecir quiénes desarrollarán miopía y quiénes desarrollarán más o menos miopía, pero no se ha conseguido predecir quiénes van a desarrollar daño miope, ¿vale? Vale. Afectación, Sí, exactamente, sí. daño, por Eso decirlo es. de alguna Y manera. luego otra pregunta es, igual que los antiangiogénicos funcionan para las neovascularizaciones, los depósitos de retina, cada vez las cirugías son mucho más precisas y con un mejor pronóstico que hace años, que eso ha mejorado muchísimo. Lo que sigue un poco que no se evoluciona mucho es en frenar esas placas de atrofia que van apareciendo en los altos miopes, que no evolucionen, no hay, digamos, tratamiento. De momento no hay un tratamiento eficaz. De momento no hay un tratamiento eficaz. Claro. Hay mucha Sí, investigación, sí, hay sí. distintas Ah, líneas de trabajo, por supuesto, de todo ujú. tipo, pero a día de hoy no hay nada que podamos hacer. Yo creo que en este momento hay grandísima potencia investigadora en cuanto a poder por lo menos predecir quiénes desarrollen y quiénes no. Y creo que estamos, digamos, que una vez que se pueda predecir eso, encontrar dianas terapéuticas va a ser más fácil. El problema está en que es difícil pues, justamente por lo que hablamos, porque son muchas variables las Ah, que se superponen a la hora de una terapéutica única, porque al final
el miope pierde visión muchas veces por muchos factores a la vez, por eso esta clasificación ATN, ¿no? O sea, hay Sí. atrofia, hay tracción, hay neovascularización, a veces pierde visión por atrofia, a veces pierde por tracción, a veces la neovascularización termina produciendo atrofia. Entonces se van superponiendo, ¿no? Los efectos de las Sí. diferentes componentes. Ujú. Pues muchísimas gracias, Natalia. Me ha gustado mucho la exposición que has hecho y yo creo que ha quedado muy claro dónde estamos y también que las personas, sobre todo los asociados y gente que nos escucha, que también sepa dónde está la ciencia ahora mismo y que ahí es complicado el avance y que queda camino por andar, pero que es Ujú. lo que tenemos ahora y que también, porque muchas veces llega informaciones de milagros que sabemos que no Sí, existen, sí, sí. que no Yo creo existen que eso es importante, y lo que la importante es gente... poner los pies en el suelo y ya está, y Ujú. se va trabajando y que no es un tema para nada, nada sencillo. Sí, que la gente esté Que informada, que la gente esté lo informada que, lo y ya que yo está. creo que hay que resaltar, ¿no? Quizá de los dos grandes congresos que se celebraron este año en Retina, y estoy excluyendo al Congreso de la Sociedad Española, que celebró sus 100 años, al que yo desafortunadamente no pude asistir, Mm, pero tanto el Congreso de Retina español, que es, bueno, nuestro gran Congreso de Retina, y en Eurretina, veis que hay un gran impacto de la miopía patológica. Es un mm, tema que se trata, siempre tiene un espacio único, y luego la gran representación española a nivel europeo. Eso sí, yo quizá el día que asistí a la reunión, pues me sentía un poco orgullosa, ¿no? De ver una mesa donde además tenemos en cuenta que la miopía patológica a día de hoy es un gran problema para la población asiática, ¿no? Donde tienen casi una tasa del 60, 70, 80% de su población miope y miope alta también. Entonces, de seis ponentes internacionales, tres sean españoles con grandes publicaciones que han causado impacto a nivel europeo, pues yo creo que por lo menos España va muy encaminada en la investigación en lo que atañe a miopía, patológica, sí. si se quiere decir. Bueno, muchas gracias por la invitación Nada, y a nada, ti y te seguiremos de vez en cuando llamando para que nos sigas poniendo al día. bueno, muchas gracias. Adiós. Vale.